Efraín, un gusto. Buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, me quedó cuando leí un poco sobre el libro, la gran pregunta es el yo del mañana, ¿no? Esa mirada, casi siempre, Efraín, cargamos a cuestas los errores, las decisiones que no tomamos de nuestro pasado, pero muchas veces nos provoca un poco de ansiedad mirar hacia el futuro. Eh, ¿Cómo enfocas el título de esta obra, El yo del mañana? Sí, claro. Mira, eh, efectivamente, si te das cuenta, siempre estamos bombardeados eh, por mucha gente que nos dice, hay que vivir el hoy, hay Ujú. que dar el hoy. Pero la realidad es que la mayoría de las personas van a vivir 70, 75, 80 años. Así que si no nos detenemos, aunque sea un ratito, a pensar en cosas que vamos a necesitar mañana, lo más posible es que vivamos una vida en la cual cuando el mañana llegue vamos a pensar, wow, hubiera mejor tomado una decisión diferente. Y yo lo veo en tres áreas. Yo Ujú. pienso que las personas van a querer tener salud mañana. Yo Sí, creo que claro. las personas van a querer tener buenas relaciones con las personas a su alrededor, porque las relaciones buenas nos dan mejor salud. Y la tercera cosa es que vamos a querer tener no necesariamente mucho dinero, pero un poquito de dinero. Y si te fijas, estas cosas, la salud, las relaciones y el dinero, requiere de un poquito de planeación hoy para poder tenerlo mañana. Efraín, nosotros somos personas de hábitos. Lo que aprendimos en el entorno familiar, cómo manejar nuestras finanzas, cómo llevar nuestras relaciones interpersonales y con nuestra pareja, no lo aprendimos necesariamente en un libro, aunque sí, los que tienen la oportunidad de afianzar, capacitarse sobre estos temas, sin duda van a tener un as bajo la manga para hacer las cosas diferentes. Pero en la mayoría de los casos vamos en automático. Es que en casa siempre se manejaba el dinero de esta manera. Es que en casa los problemas se resolvían de esa manera. Y tal vez muy poca planificación, lo que tú acabas de enumerar cuando hablamos de finanzas, carrera, salud. Muchas veces, y lo vimos en la pandemia, no tenemos un colchón para cuando vienen estos imprevistos. Te quiero preguntar desde esa perspectiva, cualquiera de las personas, independientemente de la edad que tiene, puede aprender ahora, romper con esos patrones aprendidos y aprender a planificar de manera personal su vida. Yo creo que sí, tocaste muchos puntos interesantes y voy a irme con ese último que me estás diciendo. Sí, o sea, el planear es algo que se puede aprender, pero para poder aprenderlo tenemos que querer. Entonces, lo que yo ofrezco, yo estructuré el libro de tal manera que el primer capítulo lo que habla es acerca de por qué es tan difícil para nosotros los seres humanos planear. Y te digo rapidito, hay tres cosas que nos entorpecen la planeación. Y la primera es una cuestión biológica, es una cuestión de cómo estamos hechos los seres humanos. El lóbulo frontal nuestro no se activa cuando pensamos en el yo de mañana, porque esa persona es un extraño. A veces imagínate tú que es en la noche, es hora de irnos a dormir, pero la estamos pasando bien y sabemos que hay que levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar, pero nosotros no pensamos en ese yo de mañana en la mañana, nosotros seguimos, porque ese yo de mañana en la mañana, ese es otra persona, ese no soy yo. Y es una limitación del lóbulo frontal del cerebro. No estamos alambrados para planear. Ese es el primero. El segundo es que tenemos mucha presión social. A veces en la parte económica, por ejemplo, queremos tener lo que las otras personas tienen. El auto, la ropa, la casa, los viajes. Y esa presión social se interpone en el camino de planear, por ejemplo, financieramente. Y la tercera, que a veces no tenemos nada de control sobre ella, es que se nos presentan situaciones que están bajo fuera de nuestro control. Entonces, ¿cómo vamos a estar planeando para el mañana si hoy tengo un problema grande hoy? Entonces, sabiendo que los seres humanos tenemos limitaciones acerca de cómo planear, tenemos que querer planear. Y por eso hay que tener un poquito de curiosidad acerca de la importancia de planear para que entonces busquemos
manuales como el que yo escribí, porque algo que quería comentarte y fue que una de las cosas cuando yo cumplí 50 años fue que yo no quería que mis hijos tuvieran que cumplir 50 años para saber lo que yo sabía acerca de cómo vivir una mejor vida. Y por eso escribí el libro, porque quería dejarles un manual de cómo vivir una mejor vida para que ellos aprendieran quizás a los 30 o los 35 lo que me tocó a mí 50 aprender. Porque mira, cuánto más adelante estarían ellos o estaría cualquier persona si tú aprendes mucho más rápido, ¿no? ¿Me explicó? Por supuesto, Efraín, tú vienes de un campo muy lejano tal vez a estos temas más personales, más existenciales, en donde, por ejemplo, hablar de tecnología se usa la lógica, la ciencia, y a lo largo de tu vida construiste y utilizaste muchos modelos mentales para mejorar el crecimiento empresarial como personal. ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Qué pasó durante la pandemia y que está muy ligado a este libro? Bueno, mira, una de las cosas que pasó a lo largo de mi vida fue que estuve puestos globales donde manejaba marcas a nivel global y tenía equipos en Asia, en Europa, en Latinoamérica. Pero lo que más me gustaba de manejar el negocio era la parte de la gente. Era el cómo desarrollar a la gente para que fueran mejores, porque adivina qué pasa cuando el equipo mejora, el negocio mejora. Entonces, era mi mecanismo para mejorar el negocio, era mejorar a cada persona que era parte del equipo. Entonces, comencé a estudiar liderazgo, psicología, motivación, porque si la gente estaba motivada, si la gente tenía buen liderazgo, el negocio iba a fluir de allí. Entonces, fue un mecanismo que utilicé porque me gustaba mucho la parte humana, aunque soy ingeniero electromecánico y fui desarrollando eso. Lo que pasó en la pandemia fue de que por un lado hubo el tiempo para todo este aprendizaje y estos modelos que tenía 20 años de estarlos desarrollando y mejorando, los pude plasmar en un libro. Y lo otro que pasó fue que en ese momento me di cuenta que algunas de las personas que más sufrieron fueron precisamente aquellas personas que no se tomaron el tiempo para planear tener, por ejemplo, una mejor salud porque muchas de las víctimas, desgraciadamente, fueron personas que tenían problemas de salud que eran, no sé, problemas Crónicos, importantes, sí, crónicos, crónicos. claro. Esa es la palabra que estaba buscando, problemas crónicos. Entonces, por un lado, la pandemia nos trajo dos complicaciones, muchas complicaciones, pero dos, los problemas crónicos de algunas personas, la parte económica, y allí se cristalizó, como que se evidenció el hecho de que, wow, estas ideas que yo he tenido acerca de la importancia de planear se ven mucho más claras en la pandemia. Y luego todo el tiempo para recopilar esos documentos que tenía por 20 años para escribir el libro. Efraín, ¿cuándo se comienza a planificar el yo del mañana? Te lo pregunto desde la mirada que cuando comienzas tu vida profesional, laboral, y comienzas a ser independiente, es durante una etapa en la que uno se siente invencible, que las enfermedades, los padecimientos, los contratiempos no van a llegar, pero el tiempo pasa rápido y también pasa factura. Nosotros como padres deberíamos comenzar a inculcarle a nuestros hijos. Y si ya están en esa etapa, a ver, que ya comienzan su vida independiente, ¿cómo brindarle esas herramientas? O sea, ¿cómo hacer esa primera conversación? La herramienta está en el libro, porque sobre todo en esa etapa, yo lo recuerdo, el mundo era yo contra el mundo, o sea, era una cosa, nada va a pasar. Con el tiempo te das cuenta que las condiciones y los escenarios cambian. Mira, mi primera memoria de planear es cuando yo estaba en la escuela secundaria y yo quería entrar al bachillerato en ciencia, que tenía ciertos requerimientos. Si querías estudiar ciencia, no podías estudiar, tenías que llenar requerimientos. Pero luego cuando me gradué de la universidad, yo como mucha gente leí los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y había un hábito que me gustó y me llamó mucho la atención y era que Stephen Covey decía, vive tu vida de la manera que quieras ser recordado el día de tu funeral. Wow. Wow, eso me golpeó. Digo, wow, yo tengo control de cómo se va a hablar de mí en mi funeral. Yo no pensé eso, pero él Claro. decía que sí, porque si tú vives la vida de cierta manera, eso es lo que van a decir de ti. Entonces comencé a pensar
en cómo yo quería que me recordaran y en cómo yo quería vivir la vida. Y obviamente, tú sabes que a veces se nos presentan cosas que no podemos controlar, Total. la salud, situaciones familiares y todo, pero en las que yo puedo controlar, traté de hacer cosas que fueran más cónsonas con cómo yo quería esa memoria. El libro específicamente, te puedo decir, un café que me tomé con un amigo mío que se llama Juan Carlos en el Atanasiu, en Costa del Este. Él me cuenta a mí que él estaba escribiendo un libro y yo había tenido en los últimos 10 años personas que me decían cuando, ¿te acuerdas de estos equipos globales que yo manejaba? La gente me Claro. decía, pero tú tienes estas ideas en un libro. Y Juan Carlos me dice, Efraín, si yo escribí un libro, tú debes poder escribir un libro. Y yo llegué y dije, wow, claro que sí. Llegué a Estados Unidos donde vivía y trabajaba, donde trabajo todavía, y, y dije, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. Hablé con Nick, lo que pasa es que la primera versión la hice en inglés. Y aunque yo he vivido y hecho mi carrera en Estados Unidos, por más que que hablamos bien inglés, nunca hablamos con un nativo. Entonces Nick es mi amigo y le dije, Nick, voy a escribir un libro, lo voy a escribir en inglés y necesito que tú me lo revises para que la gramática y todo suene como alguien que habla inglés nativo. Entonces comencé a trabajar con Nick y nos tomó 2 años hacerlo, pero lo logramos. Mira, qué bien. El libro está disponible en físico, en versión digital Kindle, descargable, entiendo que en Amazon, pero también está en uno o dos puntos de venta físico en Panamá, en la ciudad capital. Sí, claro. Lo puedes encontrar en el River Smith. Anoche mi esposa y yo nos fuimos de supermercado en supermercado para asegurarnos que ya estaba disponible. Y también en Mr. Books, que está allí en la vía Israel, también está disponible. Y si alguien está fuera de la ciudad de Panamá y necesita un libro, en mi página efrainrovira.com está mi botoncito de WhatsApp. Me pueden contactar por WhatsApp y yo busco la manera de hacérselo llegar donde quiera que están. Hay fletes chavales, hay enviado al resto del país y mientras consigo tener puntos de venta en el resto del país, me pueden escribir a mi WhatsApp con mucho gusto y se los mando. Efraín te decía, durante estos días hablamos con tantos escritores, con todos concluimos que esto es como una empresa, o sea, es un salto de fe con la inversión, con los riesgos. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo más difícil o el reto más grande que se encuentra un escritor en su primer libro? Muy buena pregunta. Yo creo que el reto obviamente es entender quién es tu cliente ideal, quién es la persona que más se beneficiaría leer tu libro. Y con esa persona, entonces en mente, diseñar toda tu campaña de mercadeo y todo tu posicionamiento para que esa persona escuche y se identifique claramente con lo que tú estás queriendo proponer. ¿Me explico? Pero la Sí. feria del libro, por ejemplo, yo voy a estar en la feria del libro de mañana, martes al jueves, de 6 de la tarde a 9 de la noche y el sábado de 9 de la mañana a las 12 del día. Eso nos permite que más personas se enteren que existimos. Pero obviamente, ausente de ferias de libro como la que tenemos en Panamá esta semana, entender quién es la persona que más se beneficiaría de tu libro, desarrollar toda tu campaña de mercadeo alrededor de este tipo de personas sería lo que yo diría que es el reto número uno. Entender bien a quién le estás escribiendo. Porque una cosa que en todos los negocios a veces hacemos es que queremos venderle a todos o Sí, queremos hacer algo que es bueno para todos. Sin embargo, es mejor ser eh, más angosto en cómo estamos apuntando. a veces ¿Te hace menos es sentido? más. Exactamente. ¿Te hace sentido a ti eso? Por supuesto, totalmente. Y Efraín, qué bueno, por allá tendremos la oportunidad y quien quiera adquirir el libro de hablar frente a frente contigo, cara a cara, algunas anécdotas que le puedas autografiar el libro. Te pediría las redes sociales donde puedan contactarte, escribir. Yo creo que eso es muy importante para un escritor, el feedback de, ¿sabes qué? Me enganché con este capítulo. Esta frase me hizo recordar algo. Estoy viviendo un momento como esto y estaba esperando una respuesta. Todas esas consideraciones y comentarios son bienvenidos. ¿Cómo te los pueden hacer llegar? Muy bien. El primero es eh, info@efrainrovira.com. Esa es una dirección de email. Mi Instagram para lo que tiene que ver con el libro es arroba el yo del manana.
porque no hay ñ en Instagram. Entonces, arroba el yo del manana. Y efrainrovira.com. Y luego allí está mi botoncito de WhatsApp, donde me pueden contactar también. Pero en efrainrovira.com, www.efrainrovira.com, y Rovira es con V de Víctor, dicho sea de paso, Ajá, allí pueden, eh, también hay una página de contacto. Y me encantaría, porque no hay nada mejor que saber qué parte del libro fue más beneficiosa claro, a las personas para que entonces tú puedas promover esa parte más. Tiene un área que tiene que ver con profesional, dinero, salud, relaciones, curiosidad, y luego al final te hace te propone hacer un plan de cambiar una sola cosa, porque no podemos comernos el elefante de una sola mordida, hay que claro. comerse el elefante a la vez. Entonces te propone que comiences con una sola variable de tu vida para mejorar la vida, ¿no? Excelente, Efraín. Esperamos verte cuando recorramos la Feria del Libro. El mayor de los éxitos, muy buena conversación, muy buen tema para empezar la semana. Muchas gracias. El Ministerio de Cultura es el stand donde voy a estar. Ah, perfecto, con los amigos de mi cultura. Exactamente. Bueno, Bueno. muchas gracias y que estés muy bien.